todo aquello que nosotros estamos constantemente enfrentando. Y si nosotros hablamos de tentaciones, es evidente que todos somos tentados constantemente en una u otra área. Es una batalla que tiene todo cristiano. Un joven tiene cientos de tentaciones diariamente. Un anciano tiene cientos de tentaciones diariamente, porque la tentación no depende de la edad, la tentación incluso no depende de tu estado civil. Un soltero tiene cientos de tentaciones, pero un casado también tiene cientos de tentaciones. Y cuando hablamos de todo este tema, yo les invito a buscar en Santiago 1:12 como texto base para nuestra clase de hoy. Santiago 1, verso 12, dice de esta manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si hablamos de tentaciones, hermanos, es un tema de guerra constante. Ninguno de los que estamos acá estamos exentos de estar batallando contra las tentaciones que hay en nuestra vida. Quizás usted pueda ser tentado en un área que un hermano no es tentado, pero eso no significa que usted está siendo tentado más o menos que ese hermano, pues al final la tentación o las tentaciones son batallas constantes que todos tenemos. Así que si nosotros hablamos de la tentación, una pregunta sería: ¿es pecado la tentación? No. Evidentemente la tentación no es pecado. La tentación es una invitación. Y las invitaciones son tentaciones, pero no son pecado, ¿verdad? O no es la consumación del pecado. Hay una pregunta donde la tentación te dice: ¿quieres? El pecado es el que dice: quiero. Así que si nosotros vemos el tema que vamos a estar desarrollando durante algunas clases, la tentación es algo, mis amados hermanos, que solo podemos vencer con Cristo. Es probable que usted esté luchando con un pecado específico. Es probable que usted tenga una tentación constante en su vida, o en su carácter, o en su familia, o en su juventud, o en sus relaciones. Pero la realidad es que no estamos solos. Para ello nosotros tenemos bajo este tema, equipados para vencer las tentaciones, tenemos algún bosquejo que vamos a desarrollar. Y hoy vamos a estar viendo solo la primera parte, descubriendo las tentaciones de Satanás. Y es que si nosotros vamos a hablar de tentaciones, debemos entender de dónde vienen las tentaciones, quién es el tentador. Y fíjense que estamos hablando de un tema que, a diferencia de otros temas eclesiásticos, otros temas de la Biblia, usted puede tener más o menos conocimiento, pero de este tema, al menos de lo que enfrentamos, al menos de lo que estamos batallando, de lo que estamos sufriendo, usted dice: pastor, yo sé claramente las tentaciones que tengo, el nivel de fuerza que tienen las tentaciones sobre mi vida, pero si tú eres hijo de Dios y quieres agradar a Dios, pues entonces, por medio de los principios bíblicos, por medio de la misma palabra del Señor, estamos en el lugar correcto, recibiendo los parámetros correctos. Pues de nada me sirve a mí mandarte a un especialista en psicología o en psiquiatría cuando entendemos que el problema de las tentaciones, el problema de nuestra naturaleza pecaminosa, está solo resuelto con Jesucristo. Así que nadie, escúchame, nadie en este día, nadie en este tema está exento de no sufrir o de no estar batallando con las tentaciones. Por eso entendamos en primer lugar, para descubrir las tentaciones de Satanás, ¿verdad? ¿De dónde proceden las tentaciones? Es una pregunta que uno se hace. ¿De dónde vienen las tentaciones? ¿Alguien puede responder rápidamente, así? ¿De dónde vienen? Vienen de Guyana. Las tentaciones vienen de Nicaragua, las tentaciones vienen de no sé qué país. Sí, hay algunas que vienen de esos lugares también, pero no estamos hablando de ese tema. Ahora, ¿de dónde vienen las tentaciones? En primer lugar, mis amados hermanos, las tentaciones vienen del mundo. ¿Cuál es la definición correcta del mundo? ¿Qué es el mundo? Si alguien te dice, las tentaciones vienen del mundo, ¿y dónde tú vives? En el mundo. La definición de mundo no está hablando del globo terráqueo, sino del sistema de vida que tiene este mundo, del sistema de vida que tienen los hombres que viven en pecado, que le han dado la espalda a Dios. Y escucha, tú y yo un día estuvimos en ese mundo. Tú y yo un día estuvimos en ese sistema de vida, y entendemos que cuando decimos el mundo no nos estamos refiriendo solo
a la masa o al globo terráqueo, sino más bien al sistema mundanal que gobierna Satanás. ¿Quién es Satanás? El enemigo de las almas. Todos sabemos que es aquel ángel que Génesis nos muestra como aquella serpiente que después vamos a ver constantemente batallando contra los santos de Dios. Por eso la palabra del Señor nos muestra en este texto de 1 de Juan 5:19, para aquellos que toman nota. 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que cuando hablamos que las tentaciones vienen del mundo, nos surge una pregunta: ¿por qué las tentaciones vienen del mundo cuando el mundo es creación de Dios? ¿Acaso Dios es el que provoca las tentaciones en nosotros? Bueno, la respuesta yo creo que sería más sencilla cuando entendemos que, aunque el mundo es creación de Dios, el resultado de la pecaminosidad del hombre no es intención de Dios, sino es más bien rebelión del hombre contra Dios y contra su creador. Así que si entendemos lo que Juan nos dice, que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, hermano, ¿te das cuenta? Que no necesitamos ir a un lugar muy lejos para entender que a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra cuadra, en donde quiera que estamos, hay un sistema constante del mundo. ¿Por qué razón? ¿Quién es el mundo? El mundo en este contexto son las personas. Es el estilo de vida que va contra Dios. Y te das cuenta que incluso hasta en las estadísticas hay más personas que no conocen a Dios que las personas que sí le conocen. Por eso que los números en este aspecto nos muestran que el mundo continúa de una forma u otra de espalda a Dios en una gran mayoría. Por eso te has preguntado y te has dicho: ¿acaso puedo ser yo diferente en un mundo tan contaminado? Hermanos, es increíble cómo, primer tema de conversación, usted se levanta, mire qué sencillo, usted se levanta por la mañana, usted ora, lee la palabra del Señor, si tiene la oportunidad y tiene niños, ora con ellos y sale al trabajo. Justo llegando al trabajo ya hay 4 o 5 tremendos chismes. Y ya es el primer momento donde hay la invitación a: ¿quieres ser parte de este pecado? ¿Quieres ser parte de la hipocresía colectiva que se maneja en este mundo? Usted se da cuenta que cuando uno quiere agradar a Dios, uno entiende que las tentaciones no son cosas de juego, son cosas que es como un bombardeo constantemente. Quizás usted no esté tentado. La respuesta es sencilla: si usted no es tentado, es porque usted está viviendo en el mundo, es porque usted le pertenece al mundo. Porque solo podemos ser tentados cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo y el mundo continúa ofreciendo todas aquellas cosas que un día nos dominaron. Miren lo que dice el apóstol Juan. ¿Sabe que en la Biblia hay un mandato de no amar? Hay muchos mandatos de amar. Amar a Dios, amar a tu prójimo, amar a tu cónyuge, amar a tus enemigos incluso. Pero hay un mandato de no amar. Y ese está en 1 de Juan 2, 15 al 17. Una vez más el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me encanta este pasaje porque me recuerda a una batalla constante que hay en mi vida y una gloria eterna que está preparada para mi vida. Fíjense cómo dice el apóstol: no améis el mundo. Esto sabemos que se escribió hace 2000 años atrás, pero interesantemente, ¿qué significa esa frase? Si vamos a interpretarla: no améis al mundo. ¿Qué es amar? Cuando tú amas a algo o amas a alguien, ¿qué ocurre? En términos sencillos, cuando tú amas algo, tú pasas tiempo o quieres pasar tiempo, tú sufres si no está, tú le anhelas, tú inviertes de tus esfuerzos para tener eso o para estar con esa persona. Ahora fíjense cómo dice: no améis al mundo. Y como ninguno de nosotros nació siendo cristianos, pues esa frase de una cuna cristiana, no sé, una cuna cristiana, nunca he visto de una cuna descender del cielo, pero si nosotros entendemos que todos nosotros, aunque hemos nacido algunos en familia de creyentes, un día tuvimos un encuentro de salvación con Jesucristo, todos nosotros salimos del mundo. ¿Te das cuenta? Todos nosotros hemos salido del mundo. Y mira ahora cómo el apóstol dice:
no améis al mundo. En otras palabras, es como si tú saliste de allí, si tú has sido salvado por Jesucristo, ¿por qué entonces vas a seguir amando aquello de donde Dios te sacó? Es como cuando usted saca al lechón, al cerdo, al cochino. Usted lo sabe, bueno, algunos, no sé, ya eso usted sabe que eso es un lujo. Cuando usted sacaba al lechón, que usted criaba los cerditos, y usted quizás le ponía la manguera y lo fregaba y lo bañaba para que la peste se fuera. Y acto seguido venían los muy cochinos y se revolcaban de nuevo en sus cochinadas. Dios nos saca del mundo, pero hay algunos que empiezan, o más bien continúan manejando la idea de disfrutar las cosas del mundo. Es como, mire, cuando hablamos de las tentaciones, no existirá jamás una tentación para tu vida que tus gustos no estén involucrados, sino una tentación. Para algunos de nosotros quizás ver a una persona y tener deseos de matarla no pasa ni por nuestra mente, no es una tentación en esa área. Para otros quizás sí. Para algunos de nosotros quizás no es tentación ver ahí una billetera con un carnet dentro. Porque el problema no es la billetera, el problema es el carnet. Que cuando tiene un carnet ya tú sabes que eso es de alguien y que puede buscar el dueño. Entonces, si nosotros vemos la palabra del Señor, dice, no améis el mundo, y Juan nos dice más, ni las cosas que están en este mundo. Ok, ojo con eso. ¿Cuál es el diseño y el trabajo de Satanás? ¿Te has dado cuenta que Satanás y el sistema mundanal, todas las cosas que ofrece son apetitosas para la carne? Si vamos a la música, aunque nosotros entendemos que la música es que no honra a Cristo, evidentemente no puede dar gloria al Señor y sus principios están ajustados más bien a los parámetros del mundo. Usted va a ver que qué es lo que te promueve mucho de la música del mundo. La lujuria, las personas vienen con cadena, con yate, con muchos no son videos, son prestados, son alquilados o de quien va a grabar el video. Pero esa es la mujer semidesnuda. ¿Por qué razón? Porque lo que presenta el mundo o las cosas de este mundo son apetitosas para la carne, pero son destructivas para el espíritu. Por eso Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, y ojo con esto, no significa que en alguna ocasión usted ve cuando antaño, usted sabe que han perdido durante la pandemia, ¿verdad?, muchas personas su trabajo. Algunos de ellos fueron los casilleros, los que vendían carne cerda, esa gente perdió su trabajo. Pero cuando nosotros vemos a algunas personas que tienen estilos de vida tan fácil, que se les da las cosas tan fácil, y sabemos que los medios con los cuales llegan esas cosas no son lícitos, no son medios sinceros, hay un momento en que uno dice, ay, si yo tuviera eso, ay, si yo estuviera en ese lugar. ¿Qué más da si al final una cosa es cuando viene ese pensamiento a tu mente y otra cosa es cuando tú empiezas a amar ese sistema de vida que evidentemente está deshonrando a Dios? Por eso dice, y las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, dándolo como una posibilidad cierta, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes amar a Dios. Y fíjense cómo la palabra nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hermano, todo lo que está a nuestro alrededor, de una forma u otra, nos está dando un bombardeo constante. Y escuchen, prosperar o tener el anhelo de prosperar, eso es pecado. Eso no es pecado. Querer mejorar la casa no es pecado. Querer tener un mejor medio de transporte no es pecado. Querer una mejor entrada a la economía no es pecado. El problema está, usted sabe bien, y que nuestro país estamos bien atrás en muchos de esos elementos. El problema está en lo difícil que se hace y que eso se vuelva la motivación de tu vida. ¿Sabes cuántas gentes no vienen a la casa del Señor, le dan la espalda a Dios? ¿Cuántas personas usted le invita, usted le presenta el Evangelio? ¿Cuántas personas usted le predica la palabra de Cristo y te dicen, mira, que no tengo tiempo para eso, yo tengo mucho trabajo? Y no es que a la gente le encanta el trabajo, sino los beneficios que puede obtener del trabajo. Porque por favor, ¿a qué guajiro le va a encantar estar todos los días ahí chapeando y todos los días agarrando el surco y arreglando la tierra y haciendo todas estas cosas? Evidentemente no es así.
Pero la verdad es que cuando el apóstol Juan nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, todos sus deseos, todas sus perversiones, no provienen evidentemente del Padre, sino del mundo. Me encanta el verso 17 cuando dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado hermano, no podemos coquetear con las cosas de este mundo, porque lo que te presenta este mundo, y por mundo me estoy refiriendo a tus amigos de trabajo que no tienen a Cristo, no le puedes escuchar mucho las conversaciones o las propuestas, porque tantas veces se ha repetido la historia de creyentes que quieren agradar a Dios y por reírle la gracia a los amigos o por seguir con el negocio ese de los amigos, terminaron mal y terminaron deshonrando al Señor. ¿Por qué razón? Porque lo que te propone este mundo, en su esencia, cuando no va a dar gloria a Dios, porque es su naturaleza, te puede destruir a ti. Y nos puede hacer mucho, pero mucho daño a nosotros. Por eso la misma palabra del Señor nos manda que el mundo pasa. Recuerdo la primera vez que vi este versículo, estaba en latín en Inglaterra. Estaba en una esquina de una calle muy famosa y era una especie, en algún momento creo que les mencioné eso, ahí nos tiramos una foto, hay un reloj que es de oro bien costoso, y tiene una especie de, nosotros le decimos como el devorador del tiempo, es como una langosta, una especie de langosta. Bueno, no la langosta que se come, sino la otra que parece el grillo esa, que es la plaga. Y tiene, de hecho, el reloj se va moviendo porque lo diseñaron de tal forma. Tendría que ver usted la foto. Usted puede entrar a Google y decir la langosta del tiempo o el reloj de Inglaterra más caro, cualquier cosa si usted lo busca. Y la langosta de hierro con una especie de la pata va moviendo el reloj. Y va moviendo el reloj. Y abajo me encanta que está este versículo que dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado hermano, este mundo te propone muchas cosas y son apetitosas, de hecho, la mayoría de ellas, pero al final es como cuando usted se come esa comida tan sabrosa, pero está comiendo tanto, y después tienes que terminar en un lugar no tan deseado y tú dices: ay, ¿para qué me lo comí? Pero se disfrutó en un momento. ¿Sabe por qué se disfruta tanto el pecado de este mundo? Porque nosotros tenemos todavía una naturaleza pecaminosa. ¿Sabe por qué las propuestas de este mundo siguen siendo tan apetitosas? Porque fue algo que un día nosotros disfrutamos mucho y amamos mucho, y ahora peleamos contra eso por una razón: porque queremos agradar a Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿de dónde más provienen las tentaciones? Hablamos del mundo, hablamos de este enemigo que evidentemente es posiblemente el más fuerte, y es la carne. No se me desenfoquen, la carne en modo espiritualmente hablando, ¿no es verdad? Cuando hablamos de la carne, estamos haciendo referencia a nuestra naturaleza pecaminosa. Aquello que en Génesis 3 se corrompió, todavía hoy está trayendo desastres para la humanidad, que es el pecado. Por eso Santiago nos habla sobre esto que nos ataca a todo. Y el capítulo 1, el mismo Santiago, verso 13, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo primero que está definiendo Santiago es que en Dios no hay concupiscencia perversa. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Qué cosa es la concupiscencia? Si vamos a la definición del término, son esos deseos perversos o deseos pecaminosos que están en nosotros. ¿Sabe qué es la concupiscencia? Nuestro peor enemigo interno. Incluso en la concupiscencia, ese sentimiento y ese deseo con el que tú y yo constantemente estamos batallando. Es la concupiscencia, ese deseo perverso, el que te dice: ¿por qué no vas a hacer aquello? No es que vas a hacer algo bueno, la concupiscencia nunca te motiva a hacer algo bueno, sino que la concupiscencia te motiva a hacer algo deleitoso y pecaminoso a la vez. Por eso cuando la palabra del Señor nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Jamás Dios tocará nuestra concupiscencia. Dios permite que vengan esas pruebas o que vengan esas tentaciones, pero el propósito de Dios detrás de todo esto es fortalecer nuestras vidas. Ahora, hermanos, seamos sinceros. Todos nosotros tenemos una batalla. Todos nosotros estamos en medio de una batalla. Y escúchame esto, por estar siendo tentados constantemente, eso no significa que seamos débiles. Eso no significa que seamos perversos.
por estar siendo tentados constantemente. Es como cuando está un soldado y constantemente está recibiendo ataques, pero no penetra la bala. Todo lo que es externo, eso es tentación. El problema está cuando comenzamos a coquetear con esa tentación. Por eso dice la palabra más adelante, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo, de ese deseo perverso, pecaminoso, es ¿qué cosa? Atraído y seducido. Proverbios no hablar de una mujer ramera que dice cómo ella coquetea y con la liviandad de sus palabras atrae al necio y lo lleva así como el buey al matadero. Esa seducción, esa arte de seducción, no son las mujeres que tienen ese estilo de vida las que alimentaron. Esa seducción vino del mismo Satanás. Cuando instaló aquella conversación y como a lo largo de la historia sigue haciendo en nuestras vidas de atraernos y seducirnos. Ahora fíjense cómo la palabra dice que yo soy tentado cuando mi propia naturaleza pecaminosa, cuando mis propios deseos, ¿qué hacen conmigo? Me atraen y me seducen, pero no se queda ahí. Pues dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿cómo yo sé que un deseo perverso que viene de mí se termina consumando? Le doy un ejemplo. Estoy siendo tentado con el sexo opuesto. Casado o no casado, estoy siendo tentado con el sexo opuesto a tener relaciones sexuales. En su trabajo hay un hombre que es ahí. Y ahí, mira mi vida, hoy, mira, no chica, no sea así, no, pero no importa, yo también voy a la iglesia y no sé qué. Toda la historia que siempre se ha repetido que no es nada nuevo. Y está esa tentación constante, tentación constante. ¿Eso es pecado, sí o no? ¿Es pecado esa tentación? No. Las invitaciones no son pecado, las invitaciones son la primera puerta o el primer paso para invitarte a pecar. ¿Dónde concibe esa concupiscencia? ¿Dónde se consuma? Cuando digo, ¿qué mata? Lo voy a hacer. ¿Sabe qué? ¿Y sabe qué? Tú y yo hemos consumado muchas veces esos deseos perversos. En cualquier área lo hemos hecho. Por eso que una de las herramientas que la palabra del Señor nos da, cuando nos dice este elemento, dice la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hay una gran diferencia, hermanos, entre estar siendo tentados constantemente y entre darle rienda suelta al pecado. Aunque sé que más adelante en otra de las clases vamos a hablar de principios prácticos, bíblicos, para fortalecer nuestras vidas, equiparnos con la palabra del Señor y por el poder del Espíritu Santo frente a las tentaciones. Déjame darte uno justo en este pasaje. Martín Lutero decía: yo no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero yo sí puedo impedir que hagan nido sobre ella. Cuando empieza un pensamiento, y esto lo he dicho muchas veces, hermano, no pienses que tú solo tienes una batalla. A veces los cristianos creemos que solo nosotros estamos siendo tentados en un área. No, tú estás siendo tentado en un área, el otro está siendo tentado en un área, y el que te diga que no está siendo tentado, eso tiene una sola respuesta: no es cristiano. Porque o estás en el mundo viviendo los deleites del mundo, o estás con Cristo peleando contra los deleites de la carne que están en nosotros. Porque es como que alguien que dice: yo era un borracho, me deleitaba, ahora en Cristo no lo soy. Pero no dudes que en algún momento de tu vida pueda venir otro deseo a regresar a esa vida de alcohol. ¿Ok? Entonces la misma palabra dice de esta forma, ¿de dónde vienen las tentaciones? Bueno, hablemos del último personaje, evidentemente del diablo. Y cuando hablamos del diablo, recordemos que es el enemigo del creyente. El mismo tentó a Jesús y nos sigue tentando a nosotros, dice Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y sus demonios. Ahora, mira lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las cosas que está estableciendo Pablo es para todos esos cristianos que están medio que dormidos, que no entienden
que mientras tú dejas de orar, mientras dejas de ser consumido, de ser conquistado por la palabra de Dios en la lectura, en la memorización, en el estudio de la palabra del Señor, el diablo tiene todo su arsenal bien organizado y hay un propósito bien definido en él. Como él sabe que el reloj está contando y que el infierno fue creado para él, que lo dice Mateo, que fue diseñado para Satanás y su demonio, una de las cosas es que algo que la Biblia parece que nos da a entender es que al diablo nunca le ha gustado estar solo y él quiere llevarse unos cuantos con él. Algunos, yo no sé de dónde sacaron esa tan pésima teología, que Satanás está en el infierno dándole golpes a la gente que está ahí, o que está con un látigo castigando. ¿Quién dijo eso? Como si Satanás fuera el dueño del infierno. No, dice que él va a ser lanzado al lado del fuego y azufre, junto con todo su arsenal y con todos sus seguidores. Así que la misma palabra del Señor, amados hermanos, dice que no tenemos lucha contra los hombres. Tenemos una lucha definida, y si te das cuenta, es una lucha espiritual. Hay a veces hermanos que dicen, es que yo nunca he tenido un encuentro, pastor, yo nunca he tenido un encuentro de sobrenatural, como escucho a veces algunos testimonios. Independientemente lo tengas o no lo tengas, hay una batalla espiritual desatada contra tu vida, desatada contra tu familia, desatada contra tus hijos. Y la mejor noticia no es esa. La mejor noticia es que siempre que estemos aferrados a Cristo, nada nos puede tocar. ¿Alguien dice gloria a Dios? Así que entendamos rápidamente, quiero darte dos ejemplos de las dos tentaciones de Satanás. En el Antiguo Testamento, cómo obró, y en el Nuevo Testamento, cómo obró. La primera con Adán y la segunda con Cristo. Vamos a la primera, la tentación, en Génesis 3, por favor. Génesis capítulo 3. Veamos cómo tienta Satanás. Después de ver de dónde viene, descubriendo cómo tienta. La tentación de Adán y Eva. Génesis 3. Vamos a ver algunos puntos principales. Génesis 3, en los primeros versos. Por ejemplo, del verso 1 al 6, vamos a ver cómo fue la tentación. Y ojo, ¿por qué esto es importante? Porque este es el primer momento donde Satanás va a tentar a la raza humana. Y el segundo ejemplo fue el primer y único momento donde abiertamente en el ministerio de Jesús lo tentó a solas. Vamos al primero entonces. Del 1 al 6, miren la tentación. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió. Primer error. Tú no tienes nada que hablar. Bueno, sigamos. Respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Esa frase, ni le tocaréis, no la vas a encontrar en el mandato de Dios. Parece ser que esa frase fue algo que ellos definieron o que ellos entendieron, pues si Dios se la dijo, al menos no está escrita, no comas de él, pero ellos entienden que si no se come, ¿para qué tocar? ¿Para qué tocar lo que no te vas a comer? Dice, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué estamos viendo aquí? Error de la mujer, entrar a una conversación con Satanás. Ojo, aquí no hay pecado todavía que el hombre. Estrategia número 1 de Satanás, según este versículo, ¿cuál es? ¿Cuál fue? Comenzar con una pregunta. Con que no os ha dicho Dios, mire, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dónde está la trampa en esa pregunta? Dios había prohibido que comiera de todo árbol, no de uno. Incluso no había prohibición con el árbol de la vida. Dios no le dijo que ese se lo comiera o no lo comiera. De hecho, cuando el hombre peca, ese es el que pone con un guarda, con los ángeles, para que no coman desde la vida. Y después vamos a ver ese árbol una vez más en Apocalipsis, que ahí está de nuevo, para nosotros. Ahora, fíjense cómo primero pone en duda lo que Dios ha dicho. Dios le dijo, este solo no puede comer. Satanás ahora le dice, así que no pueden comer de ninguno. Y ahí comienza la conversación. Miren, esa estrategia es tan vieja, que es como cuando aquel no creyente se acerca a la muchacha y le ha dicho, y le comienza diciendo, oye, tú sabes que tú eres diferente, tú no eres igual a todas las demás, y todas las muchachas así en la iglesia donde tú estás son como tú, y tú, bueno,
Error. Oye, mira, fulano, tengo un negocio, tú sabes. A ver, no es que, vamos a decir que está definido como ilegal, no es que hay que robarle a nadie. Eso, a ver, es una lucha que se le va a robar a una empresa. Pues no crea que no es tan. Pero son más de 1000, una MLC, y tú dices, no me interesa, pero tú dijiste que MLC. Hermanos, amados, todos nosotros hemos sido tentados en muchas áreas, pero fíjense lo que hace Satanás en segundo lugar. Cuando la mujer le dice, no, porque podemos morir, ¿qué le dice Satanás? No moriréis. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Si el Señor dijo que iban a morir y Satanás le dice, no moriréis, ¿qué es lo que hay ahí? Una mentira. ¿Cómo son las tentaciones? Son propuestas engañosas que nos prometen estar bien. Pero ¿sabe qué? Miren, hermanos, cuando tú ves un matrimonio que lleva tantos años juntos y el hombre, por ceder a una pasión de ¿qué? 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, una noche, tira por la borda toda una familia, a un recorrido de batallas, de luchas y victorias por una pasión que terminó en un momento. La propuesta de la tentación puede que dé, y todos nosotros sabemos, hermano, porque yo no estoy hablando de un tema quizás escatológico, un tema doctrinal demasiado profundo que no lo hemos visto antes. Estamos hablando de lo que tú y yo enfrentamos todos los días. Esa propuesta, cuando hay una invitación al pecado, parece buena en el comienzo, pero después nos duele, aunque la carne lo disfruta por un momento, después el dolor al alma. Eso solo ocurre que en el cristiano, ¿no es verdad? Seguimos el verso, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. Mi pregunta es, ¿qué no sabe Dios? Dice la serpiente, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La propuesta que está trayendo la serpiente es, ustedes serán como Dios. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, pero sobre todo, ir en contra de lo que Dios ha establecido, del mandato que el Señor le dio, y dice el verso 6, y vio la mujer. Mi pregunta era, ¿no había visto a la mujer, no había visto a Adán aquel fruto que estaba ahí? Es probable que claro que lo veían al menos cuando pasaron por ese lugar, o si decidían pasar. Ahora hay una mirada diferente. Esta mirada, y escuchen porque así es la tentación, no es cuando miras a alguien y no pasa nada, pero cuando empiezas a mirar a alguien ya con otros sentimientos detrás, o dejando que otras tentaciones detrás, siempre es el mismo modus operandi, y dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno. Pero no es un bueno como que, y todo lo que Dios hizo fue bueno. Es un bueno como que Dios me dijo que no, pero aún así parece bueno. Hermanos, esa es la tentación. Y así se consume el pecado. Oye, es verdad que Dios dice que no, pero qué sabroso es hacer esto. O qué sabroso es tener este estilo de vida, o hacer esto, lo otro, o ceder ante estas cosas. Escúchame, las vitrinas del diablo lucen hermosísimas, pero al final no es carísimo, sino que te va a llevar, como escuché en una ocasión de alguien que decía, el pecado nos va a llevar a lugares que nunca pensamos estar y nos mantendrá en ese lugar más de lo que nosotros queríamos estar. Te lo voy a repetir, el pecado nos va a llevar a lugares que nunca pensamos estar. Hay personas, incluso hay creyentes que dicen, yo no sé cómo llegué hasta aquí. Y empezó por un día. Empezó por alguien que dijo, bueno, dame este buchito, al final no, con un amigo, con no sé quién. No sé, y pierde familia, pierde a los hijos por alcohólico, o quizás, bueno, mira que pon este dinero y vas a hacer esto y juega este número, va a hacer aquello, o empieza a hacer esta apuesta, empieza a hacer la otra, y termina perdiéndolo todo. Y uno dice, la gente a veces piensa, cuando vemos a una persona que llega a tocar fondo en un estilo de vida pecaminoso, oye, yo nunca voy a estar así. Eso fue lo mismo que dijo esa persona. Oye, y todos aquellos que han visto la restauración de Dios en su vida y que tocaron fondo, siempre tienen una misma posición.
empezó como que no parecía algo tan grave. Y la verdad es que no pensé que llegara. Eso es lo que hace Satanás. Te da un poco. ¿Sabes una de las estrategias que escuché en una ocasión no recuerdo bien si fue un pastor amigo hace muchos años, que decía cómo funciona, hace esto evidentemente fue hace muchos años, y yo no estoy evidentemente detrás de estos temas, la droga en los Estados Unidos, que algunos de estos que la venden, la primera dosis es gratis. ¿Bro? No tienes que pagarme nada, no me des nada. Porque esa persona sabe que esa primera, como es gratis y no cuesta nada, a partir de ahí terminará quitándole todo. Porque una cosa es la invitación y una cosa es cuando se consuma. Y el pecado, mire hermano, el pecado jamás va a generar cosas buenas en nosotros. El pecado simplemente engendra más pecado. Por eso la palabra del Señor nos muestra la tentación cómo funcionaba. Ahora miren la confrontación. Pues el verso 7 dice, entonces, bueno, terminando el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Escúchame, aunque el texto lo está dando en paso, eso tuvo un tiempo. Pero ¿dónde comenzó? ¿El problema comenzó en el árbol? No, porque el árbol estaba ahí, el árbol estaba puesto por Dios. Y cuando la gente dice, ¿y para qué Dios lo puso? Yo creo que una de las cosas que ese árbol estaba ahí era demostrando el poder de Dios sobre su humanidad, de que ese árbol era lo único que demostraba que Adán y Eva estarían allí, vivirían para Dios y vivirían en obediencia a Dios, y sabían que Dios en sus mandatos le dijo, esto no lo hagan, sigan viviendo por amor para mí, sigan viviendo en obediencia hacia mí. El árbol de una forma u otra mostraba ese libre albedrío que ellos tenían y que podían decidir o no. Ellos no eran maquinitas, ellos no eran robots, ellos tenían una voluntad propia de decidir, o seguimos a Dios o hacemos lo que Él nos dijo que no hiciera. Y en ese aspecto, fíjense cómo la palabra dice, vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Si la tentación, de hecho, la definición de tentación es que sea agradable para ti. Si no es agradable, no es tentación. Dice agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, dice, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense cómo el texto emplea todos los versículos para explicarnos lo que hizo ella, y solo una frase para explicarnos lo que ocurrió con él. En este pasaje nos está diciendo que, en primer lugar, lo que ocurre aquí es que está la propuesta y ella, en vez de salir de ahí, miren hermano, no podemos hacer una teología de por qué se quedó, de por qué no, por qué se quedó, no podemos hacerlo, porque lo que tenemos es lo que ocurrió en el texto. Y lo que ocurrió en el texto, que cede a la tentación, lo prueba, e interesantemente dice que le da a él. Algunos asumen de que Adán estuvo cerca. Por eso, algunos creen que incluso cuando Pablo le dice a Timoteo, a la mujer debe callar, y da toda esta explicación de la sujeción de la mujer al hombre, bajo la autoridad del hombre debe estar la mujer. Dice, porque la mujer, ¿verdad?, le da la invitación al hombre y dice, pero la mujer fue engañada. El hombre no. No vemos a Adán siendo engañado. Vemos a la mujer siendo engañada, y lo que algunos asumimos es que Adán más bien fue seducido. Toma y prueba. Hacer una teología más de ahí. ¿Qué ocurrió? No sabemos. Lo que sí está claro, que la mujer siendo engañada por Satanás. Miren, seamos tentados por medio del engaño, no del engaño, igual los resultados serán los mismos. Pecado engendra pecado. Pecado trae consecuencias, y las consecuencias jamás son buenas para nuestra vida. Por eso la misma palabra del Señor nos dice, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. Fíjense que la primera reacción fue empezar a cubrir lo que no era necesario cubrir, empezar a hacer cosas por sí mismo para sentirse bien consigo mismo. ¿Te das cuenta que eso es lo que el hombre hace hoy? El hombre hoy crea religiones para sentirse bien consigo mismo. Hay una persona, en una ocasión me estaba viendo una consejería de otro lugar, me decía, yo sé que yo estoy bien con esto, pero no hay ningún versículo que me demuestre que estoy mal. Decía, ¿te das cuenta que hay algo en ti que no te deja tranquilo? Porque si tú estuvieras completamente convencido que no hay ningún versículo que
que demuestre que lo que estás haciendo está mal, tú no estuvieras preguntando tanto. Y preguntándole a tantas personas, ¿hay algún versículo? Yo estoy convencido que no hay, pero hay alguno. Algo en ti te está inquietando, y ese algo más bien es alguien, que es el Espíritu Santo. Que cuando le estamos fallando, incomoda nuestra alma para que nosotros le busquemos a Él. Por eso, fíjense cómo dice, y su mujer, verso 7. Cosieron hojas de higuera, se hicieron delantares y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos se paseaban con Dios en aquel huerto. Ahora por el pecado escuchan la voz, y ¿qué es lo que tienen? Miedo. Hermanos, aunque la tentación, te das cuenta que ese momento de gloria, por decirlo de alguna forma, de tentación, fue un lapso de ¿qué le pudo llevar a ella? Mirar el árbol después de esa conversación, tomar el fruto, no sabemos que era manzana. Para nosotros los cubanos siempre creemos que es manzana porque es el fruto prohibido. ¿Qué diga? El fruto más caro, porque el fruto grande. No sabemos qué fruto era, pero el que, claro, es que yo no me imagino jamás a Eva cogiendo una guayaba. No, una manzana, porque es lo más lejos. Pero el fruto que fue, lo toman, lo comen y le dan a él. ¿Qué pudo demorar eso? 2 minutos, 30 segundos, 1 hora, vamos a decir que entre los... No, el texto no lo dice, pero ese espacio tan pequeño de tiempo, hasta el día de hoy, lleva miles de años de consecuencias desastrosas para la humanidad. Lo mismo, es el mismo proceder. Puedes tratar de ser fiel toda tu vida, una decisión mala, una decisión errada, traerá consecuencias desastrosas por mucho tiempo. El mismo David, por estar haciendo lo que no tenía que hacer, por estar en el lugar que no tenía que estar, y eso es importante porque entendemos la tentación. La tentación, mire, uno de los principios muy importantes, aunque tendremos una clase solo para definir principios, mire hermano, en nuestros momentos de fuerza, preparémonos para nuestros momentos de debilidad. Lo explico con un ejemplo. En el momento que fuerza, que me siento que no estoy siendo tentado, ese momento donde tengo que decir, tengo que buscar más del Señor, tengo que orar más de Dios. Si hay algo, no sé, si eso a los jóvenes que están acá, si hay algo que es en tu teléfono, no sé, alguna aplicación, algún sitio, que tú sabes que te es de tentación, quítalo, bloquéalo. Una película, es como que alguien dice, estoy siendo tentado por, no sé, con una película, ay, de pornografía, me la trajeron, yo no la voy a ver. ¿Y qué hace ahí? ¿Para qué la dejas ahí? No, que estoy siendo tentado con el alcohol, pero esa botella está ahí, pero yo no la... ¿Para qué la dejas ahí? Estoy dejando el cigarro, pero tengo ahí la caja, ahí en la vista. ¿Para qué lo tienes ahí? Miren hermano, cuando nosotros nos preparamos para los momentos de debilidad, y ese momento de debilidad ocurre la mayoría de las veces cuando no hay vida de oración en nosotros, cuando no estamos orando, no estamos buscando al Señor. Pero oye esto, pero podemos estar orando, podemos estar ayunando, podemos estar buscando al Señor, igual viene la tentación. Porque la tentación no te pregunta, ¿cómo te sientes hoy espiritualmente para saber si esto? La tentación es constante, porque es la puerta que el mundo, Satanás y nuestra propia carne tienen para deshonrar a Dios. Y yo no estoy hablando como el intentable, el pastor intentable, el creyente intentable, que no es tentado, no, ese solo es Dios, que no es tentado por el mal ni puede ser tentado por nadie. Yo estoy hablando como tu hermano en la fe, que también batalla contra las tentaciones, que también estamos en una batalla constante, pero que tenemos un anhelo, yo creo que es mutuo, y es agradar a Dios, a pesar de toda la batalla que nos puede venir. Sigo en el pasaje, mas Dios Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mi pregunta es, ¿acaso Dios no es omnisciente? ¿Dios no sabía dónde Dios estaba? Claro que sí, pero hay una conversación pendiente con el hombre. Dice, ¿dónde tú estás? Evidentemente, Adán está escondido en el lugar en que Dios preparó para que nunca se escondiera. El paraíso. Y ojo, para aquellos que creen que ese paraíso era allá arriba, ese paraíso era aquí en la tierra. Incluso existe el lugar donde se cree que existe por la geografía, donde estaba aquel huerto de Edén. Algunos creen que es ese mismo lugar. Es decir, lo que sí está claro es que fue aquí en la tierra. Pero por consecuencia del pecado se perdió, por eso es que tenemos una nueva Jerusalén, un cielo nuevo y tierra nueva. Pero fíjense cómo dice el texto, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió,
Señor, te fallé. Señor, perdóname. Señor, no sé qué ocurrió, no sé cómo llegué a esto. Eso fue lo que respondió Adán. La mujer que me dijo, por compañero, me dio del árbol y yo comí. Adán no está mintiendo, pero sí está evadiendo la responsabilidad. Escucha, la mayoría de las veces, nosotros sabemos muy bien y muy de cerca de este elemento, gente que tiene que asumir responsabilidades y le encanta echarle la culpa a otro. Nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades y cuando tomamos malas decisiones, no porque fulano, no, fue mía. Fulano pudo ayudar o pudo quizás motivar, pero si tú le fallas a Dios, fuiste tú. Si yo le fallo a Dios, fui yo. No, que Él fue el que me dijo, que no me dijo. No. Porque esa idea de que yo cometo el error y le echo la culpa al otro, mira dónde sale. La mujer que me dice, ¿por qué Dios le dio la mujer a Adán? Cuando Él lo está creando, dice, Dios vio que era bueno, vio que era bueno, vio que era bueno. Cuando llega, dice, no es bueno que el hombre esté solo, estás incompleto. Dios le trae el complemento al hombre. Y mira ahora, ¿te das cuenta que en el pecado se rompe la relación con Dios? Pero esa relación con Dios lleva consecuencias y se rompe incluso la relación. ¿Por qué en los matrimonios tenemos problemas? Alguien diría, por las mujeres, por Eva. No. Tenemos problemas porque somos descendientes de Adán y Eva. Y fíjense que en este texto dice más adelante, verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente. ¿Te das cuenta? Yo me hago la pregunta, bueno, ¿y si le dice a la serpiente? No. Dice la serpiente, me engañó y comí. Cuando supo Eva que la serpiente le estaba engañando, ya era tarde. A veces cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo por no haber escuchado, por no haber recibido consejo, por creer que no lo sabemos todo, por ser autosuficiente, por ser arrogante, ya cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, si es que alguno llega a ese punto, entonces decimos, ya es tarde. Pero yo quiero darte una palabra de parte del Señor. Con Cristo nunca es tarde. Tú y yo le podemos haber fallado, tú y yo podemos estar batallando con una tentación que a veces cedemos, a veces no, pero escúchame, en Cristo no hay esa situación que no tenga solución. ¿Me explico? Hermano, con Cristo hay perdón también para nuestros pecados. Aquello que tú dices, si la gente supiera lo que hice, si la gente supiera lo que pasa por mi mente, mi pregunta es, ¿y Dios no lo sabe? ¿Y Dios no lo conoce? Fíjense cómo la palabra entonces nos da las consecuencias. A partir del verso 14 vemos todas las consecuencias. Dijo, y Jehová Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Fíjense, la culpa al final termina sobre la serpiente empiezan las consecuencias, pero después de la serpiente, ¿a dónde pasa? Pasa al hombre, a decir, pasa a la mujer, pasa al hombre. ¿Por qué razón? Porque cuando cedemos a la tentación, somos nosotros los principales perjudicados. Escucha, Satanás será completamente condenado, pero todos aquellos que ceden a las tentaciones y no ceder, que yo puedo ceder 1000 veces a una tentación, o puedo ceder a la tentación, pero siempre en Cristo voy a encontrar perdón. El problema es cuando estamos ya no cediendo a la tentación. Mire, ¿cómo yo sé la diferencia entre fallarle a Dios o pecar y practicar el pecado? La respuesta es sencilla. La Biblia dice que los que practican todas estas perversiones no heredarán el reino de Dios. Y esa idea de practicar es cuando tú estás en un estilo de vida pecaminoso, pero a ti no te inmuta nada, tú lo haces y no solo que lo disfrutas, porque el pecado o esa imitación siempre es disfrutable en ese lapso de tiempo, pero después trae consecuencias desastrosas. La diferencia es que cuando tú pecas, en ti habita el Espíritu de Dios y contrista y remuerde tu corazón. Si eso no ocurre en ti, ven a Cristo para que recibas la salvación, porque es probable que no seas ni creyente. A veces nos enfocamos tanto que nuestros hijos, ay no, ven y ora, ven a la iglesia, ven y busca. Todos los hijos tienen batalla, es decir, todos nuestros hijos tienen batalla, los adolescentes siempre tienen batalla por venir a la iglesia.
Pero eso no es la diferencia de que nuestros hijos pasen por esa batalla a que nuestros hijos no vengan a la iglesia porque no son cristianos. Es un abismo. Porque aun cuando mi hijo no quiera venir a la iglesia, tú como padre te das cuenta y dices, no, pero él es cristiano, yo lo sé por sus convicciones en momentos determinados, que tú lo ves buscando a Dios. Te das cuenta que es una batalla del adolescente. Pero cuando tú ves al hijo que ni ora ni hace nada y que tiene, no que tiene una batalla constante con eso, sino que eso no es una batalla, ese es su estilo de vida, entonces tenemos que reenfocar nuestra consejería, nuestro tiempo hacia él de otra manera. Vamos a mostrarle el evangelio, porque él necesita ser salvo. Y fíjense, es muy diferente al niño que no es cristiano, al que es cristiano y pasa por todos esos eventos que todos nosotros quizás, o la mayoría, pasamos en un momento. La situación diferente es, hermano, que el que peca y vive en el pecado, ese no heredará el reino de Dios. A cuando pecamos y decimos, yo sé que le falla al Señor. Porque incluso a nuestros pequeños cometen un error y que tú le estás enseñando desde pequeño, eso está mal. Tú no le puedes dar la nalgada, tú no lo puedes castigar y no explicarle el por qué. Porque si él piensa, yo no puedo tocar ese jarrón porque me viene tremenda mano de cinto para arriba. No, no lo puedes tocar porque eso se compró con sacrificio y eso es un adorno y no se puede hacer. Además de la nalgada y además de todos los cintos, además de todo eso, todas estas cosas. Ahora quieren quitarlas, pero todas esas cosas que es parte de la disciplina, además de eso, porque vas a hacer sentir mal a tus padres, porque de esa manera estás deshonrando a Dios, porque estás en desobediencia. Tenemos que siempre, hermanos, y hablando con nuestros hijos, mostrarles el evangelio, pero también hacia nosotros. A veces pensamos que el evangelio hay que predicárselo solo a los no creyentes. No, hay gente dentro de las congregaciones que también necesitan escuchar el evangelio para convertirse, porque no son evangélicos. Seguimos entonces con esta parte donde, después de ver las consecuencias, el resumen de toda esta tentación es que todo comenzó con una conversación muy tranquila. Así es, así se presenta Satanás. Miren entonces la última tentación. Quiero ver en este día para aprender algunos elementos. Vamos a recordar. Está en Mateo 4. Y en la tentación a nuestro Señor Jesús. Es como que Satanás fue al primer Adán, Romanos nos dice eso, para tentarle, y ahora Satanás viene al segundo Adán. Con el primero logró su cometido, hacerle pecar. Con el segundo, veamos lo que pasó, dice capítulo 4. En primer lugar, del verso 1 al 4 vemos la tentación sobre las necesidades físicas. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo vamos a tomar estos principios generales del pasaje. En primer lugar, esa tentación no la inicia Satanás, sino que esa tentación es preparado el acontecimiento por el mismo Espíritu. Dice que Jesús fue llevado al desierto, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu el que le lleva al desierto. En segundo lugar, dice, después de un ayuno, viene a él el tentador y le dice si eres el Hijo de Dios. Hemos hablado en otras ocasiones cómo hay traducciones que ayudan a entender ese sí condicional, que no está poniendo en duda que él sea el Hijo de Dios, porque de hecho el mismo Satanás sabe que él es el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Satanás, antes de ser Satanás, era el querubín protector que fue creado para adorar en los cielos, ¿verdad? Para dar gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y en esa gloria, al igual que los demonios, cuando ven a Jesús y dicen, sabemos que eres Hijo del Altísimo, Satanás no duda que Jesús sea el Hijo de Dios. Y la traducción, o esa palabra, ese sí, que la Reina Valera trata de ponerlo de esa manera porque no hay forma de poner el sí de otra forma, menos en español, está diciendo, ya que tú eres el Hijo de Dios. Es decir, que la propia traducción nos ayuda a entender que no está siendo puesto en tela de juicio que Cristo sea Dios, sino que se está afirmando que Cristo es Dios, y la tentación entonces es, como Él es el Hijo de Dios, obedéceme y haz que esta piedra se convierta en pan. Bueno, miren, hermanos, a veces hay personas que ponen en duda nuestra fe o ponen en duda lo que somos. Entendamos que las necesidades físicas, convertir una piedra en pan, no era un problema para Jesús. El problema era obedecer al diablo. Todos tenemos necesidades físicas, ¿no? Sí, todavía estoy aquí donde sé que estoy. Todos tenemos necesidades físicas de una u otra manera. No permitas que las necesidades físicas, estoy hablando como sé que muchos de nosotros
por más de una ocasión nos hemos sentado y hemos hecho esta oración. Dios mío, ayúdame. Ayúdame porque ya no sé. Yo humanamente ya no sé. Porque uno dice, no, ponte a trabajar. No, pero es que trabajando hay necesidades físicas, materiales, que no debería ser así, al menos no, porque el principio es que por medio comerás del fruto de tu trabajo. Como dice la palabra, que el obrero es digno del salario. Lo que nosotros sabemos que aquí la mayoría de los salarios no son dignos de ningún obrero. La mayoría, hay algunos que ustedes saben que sí, que tienen una entrada ilícita, no ilícita, lo que sea. Pero te das cuenta que todos nosotros en algún momento hemos dicho, Dios mío, ayúdame. ¿Sabes qué? Que Satanás no es omnisciente, porque él no lo sabe todo, pero él sí está muy bien organizado. Y muchas veces han llegado esas propuestas en tu momento de, Señor, ¿qué hago? Porque cada vez se me vuelve más difícil traer la comida al plato de mis hijos, los zapatos en los pies de mis hijos, sin darme una vida, porque en lo otro dicen, ahorra, trabaja, estoy ahorrando y estoy trabajando y aún así no da. Y ahí es cuando vienen muchas de esas invitaciones. Estoy hablando de invitaciones pecaminosas. ¿Cómo yo sé si es una invitación pecaminosa? En primer lugar, porque tu conciencia y la palabra de Dios se alinean y te dicen, eso, tú sabes que es robo, eso, tú sabes que es mentir, eso, tú sabes que va contra tu santidad hacia Dios. Escuché una ocasión que alguien decía eso, lo decía jugando, pero no hay un juicio diferente para los cubanos. No hay una Biblia diferente para los cubanos. Pero si hay un Dios que conoce nuestros corazones, y yo sé que es nuestro testimonio, que aun cuando vienen esas invitaciones, esas propuestas que tú sabes que no van a agradar a Dios, tú dices no. ¿Y cuántos pueden decir? Usted lo dice si ha pasado con un amén, solo para saber si eso ocurre también en usted. Y siempre al final hemos visto la mano de Dios dando promesa. Y no tuvimos necesidad de recurrir al pecado. Hermanos, en la palabra del Señor, en el texto bíblico, se nos muestra que en esas necesidades físicas, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Número 1, respondió con la Escritura y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la idea de la palabra que sale de la boca de Dios, Él está remitiendo al pueblo cuando estuvo el maná. ¿Cuál es esa idea? Me encanta esa idea, porque el Señor Jesús le está diciendo, mira, así como mi pueblo tuvo el maná, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vive de la provisión de Dios. Si mi esperanza estuviera en las cosas materiales a mi alrededor, si mi esperanza estuviera en sacar solo las cuentas y que diera cada una de las cosas, había que tomar mucho más pastillas para dormir. Pero nuestra esperanza, nuestra confianza está en la provisión de Dios. Y ojo con esto, no cedas por las necesidades físicas a las invitaciones de Dios. No cedamos, hermano. Y si has cedido, aún así recuerda, Cristo es el que perdona. Segunda tentación, vemos en el verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, recuerda que hay otras traducciones que muestran, ya que eres el hijo de Dios, echa trabajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7, entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿En base a qué se promueve esta tentación? A usar más la palabra del Señor. ¿Saben cuántos cristianos están haciendo cosas que deshonran a Dios? Dicen, no, yo lo hago porque la Biblia dice. No, yo lo hago y estoy en paz con Dios. ¿Sí? Pero si tu Dios no es omnisciente, si tu Dios no es el que la Biblia declara, si tu Dios le pasa la mano al pecado, si tu Dios no te pide que vivas en santidad, está bien, quédate con ese Dios, pero yo te digo que ese Dios no es el Dios bíblico, no es el Dios de la verdad, es un ídolo. Porque hay mucha gente que dice, nada, Dios sabe que en mi condición yo tengo que hacer esto, tengo que robarme esto, tengo que no sé qué, Dios sabe que yo... Fíjense lo que hizo Satanás, él ve que la primera respuesta es con la palabra. ¿Y a dónde lleva Jesús? Al pináculo del templo. Y muchos creen que esa idea del pináculo es uno de los aleros del templo. Dice, lánzate, porque está escrito que a sus pies te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si buscas el Salmo 91, Satanás omite un versículo o una parte del verso. Satanás omite cuando dice, a sus ángeles mandará cerca de ti. Él omite que te guarde de todos tus caminos. El Salmo 91
Lo que está diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese Salmo 91 no es una promesa para aquellos que dicen, eso va a ser para mí. Esas promesas es para el que vive con Dios, no para el que dice creer en Dios, sino es para el que cree en Dios. Esas promesas, evidentemente, debemos entender que se cumplen en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco en esta pandemia cristianos fieles que partieron con el Señor. Y si usted me dice a mí que el Salmo 91 no se cumplió en ello, es por una mala interpretación del Salmo 91. Porque el Salmo 91 está hablando de todas las bendiciones que tú y yo entendemos en el Nuevo Testamento que están con Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto justos enfermos. Yo he visto plagas que han tocado la morada de creyentes y creyentes genuinos. ¿Y es que el Salmo no se cumplió? No. Es que aún así, lo que el Salmo nos da, la idea general del Salmo, es que a pesar de que la plaga pueda haber tocado, estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de una cirrosis, estoy hablando de tantas y tantas enfermedades que tenemos hoy, aún así, cuando una persona muere hoy, o una persona que puede sufrir una enfermedad hoy, experimenta eso. Aún así, si lo experimentas con Dios, hermanos, aún así hay esperanza. Escuché un solo amén, parece que aún así hay esperanza cuando vienen todas esas cosas sobre nuestra vida. Cuando vemos que estamos enfermos, tirados en una cama y decimos, bueno, esto me lo busqué yo, porque no me puse esto, porque hice lo otro, pero aún así, escucha, otra excelente noticia. Independientemente que hay momentos en que nos buscamos las cosas, nos las buscamos nosotros, porque como en el momento más fuerte de la pandemia, no, yo no voy a comer nasobuco, mi nasobuco es Jesucristo, dale para el hospital que cogiste coronavirus. Sí, pero Jesucristo mismo dice que el sabio ve el mal y se esconde y toma medidas. Tenías que hacerlo, papo, tenías que hacerlo. Pero otros cristianos que tomaron las medidas y aún así cogieron la enfermedad, tristemente, pero no lo hicieron por irresponsables, lo hicieron porque había que comprar comida y había que salir y había que hacer esto. Pero te das cuenta que cuando la palabra del Señor nos habla de poner y tentar a Dios, es que yo no puedo hacer algo que vaya contra Dios y usar su palabra. Por eso, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Aunque ese salmo lo está citando mal, porque también la palabra del Señor dice, no tentarás. Cristiano, tengamos cuidado con poner a prueba a nuestro Dios. Porque esa idea de tentar a Dios es decirle, Señor, haz esto, y eso va en contra de su voluntad. Señor, yo quiero que hagas esto conmigo, porque tu palabra dice, y si tú estás usando mal su palabra. Y en la última área de la tentación, verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Fíjense, la gloria de este mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Me llama mucho la atención que Cristo dejó su trono de gloria para hacerse hombre y venir a dar vida eterna. Y Satanás le está ofreciendo ahora su gloria, que jamás se comparará con la gloria eterna de Dios. Es como que alguien, no sé, tiene una casa con todo lo más hermoso y vende la casa porque quiere ayudar a las personas, y viene alguien y le dice, no, mira, yo quiero darte estos 2 metros aquí de tierra para que está una casita. No, hijo, si yo dejé todo lo que tenía porque no lo necesito y lo que quería era hacer esto, ayudar a los demás, eso que tú me estabas ofreciendo, yo no lo quiero, no lo necesito. Si yo necesitara algo como eso, no hubiese deshecho de lo mío. El Cristo de la gloria descendió, se humilló, y ahora Satanás le dice, todo esto te voy a dar, y aquí la tentación, si te postras y me adoras. ¿Sabe cuánta gente hoy, a lo que Cristo le dijo no, ¿sabe cuánta gente hoy le ha dicho sí? ¿Sabe cuántos cantantes, cuántos famosos que andan por ahí, o incluso cuánta gente en las congregaciones o fuera de las congregaciones que le han dicho que sí a esa tentación? Y tienen hoy de todo, humanamente, físicamente, económicamente, pero al final terminarán siendo condenados a eternidad. La palabra del Señor, fíjense como Cristo dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y dice el texto, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ese texto, vinieron ángeles y le servían. Satanás le propone, lánzate, en la tentación anterior, lánzate y sus ángeles estarán ahí. El Señor dice, no, porque estás usando mal el texto, ¿verdad? Es lo que dice,
ahora, el mismo Cristo dice que vinieron ángeles. ¿Sabe por qué? Una vez más, retomando la idea, porque el Salmo 91 es para aquellos que quieren vivir agradando a Dios, que entienden que en Cristo está su completa protección. ¿Enfermo o no enfermo? Y fíjense entonces, con esto quiero ir terminando. ¿Cómo tienta Satanás? Con Adán y Eva lo hizo, logró destruirlos. Con Jesús lo hizo, jamás le destruyó, jamás le destruirá. Pero con nosotros lo sigue haciendo hoy. Amados hermanos, estamos en una batalla constante. Más adelante estaremos hablando de otras propuestas de cómo funciona la tentación en nuestras vidas y sobre todo cómo fortalecernos. Pero déjame decirte hoy, esa batalla que tú estás enfrentando no estás solo. Nosotros todos como cristianos estamos en diferentes batallas y no estamos solos, pero sobre todas las cosas, en cuanto a la compañía de Dios, tampoco estamos solos. Es probable que haya cedido, es probable que en alguna de estas áreas pueda ceder o podamos ceder, pero aún así quiero decirte una vez más en esta mañana, aunque Satanás tiene todo su arsenal para constantemente bombardearnos y hacernos caer, aún así, mi amado hermano, aún así, iglesia, Cristo es el que perdona, es el que restaura y el que hace nueva todas las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te pedimos perdón para nuestras vidas. Te rogamos que seas en medio nuestro y solo a tu nombre damos la gloria. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a equiparnos para vencer las tentaciones. Y aun cuando cedemos, porque sabemos que en muchas ocasiones vamos a ceder, ayúdanos para levantarnos, sabiendo de que tú nos perdonas, que tu palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Te damos gracias y te decimos amén.